Lo que estás a punto de ver no es solo la historia de un barco, es el relato de una tragedia que se convirtió en leyenda. Abril de 1912. El Titanic, el transatlántico más grande, lujoso e insumergible jamás construido, partía hacia su destino final. Entre el 14 y el 15 de abril, más de 1.500 personas murieron en una noche sin luna, sin auxilio y sin retorno. Pero entre ese caos helado, 703 personas sobrevivieron. ¿Qué pasó con ellos después? ¿Cómo se vive sabiendo que estuviste allí y saliste con vida? Este no es un video sobre el Titanic. Es sobre las personas que lo dejaron atrás, pero que nunca pudieron escapar de su historia. Dicen que la muerte no discrimina. Pero en el Titanic, la muerte tenía boleto. Un boleto de tercera clase. Mientras en los salones de primera clase los camareros servían champán. En la cubierta más baja, familias enteras compartían un solo baño. Y cuando llegó el desastre, las diferencias no desaparecieron. Se hicieron más crudas. El 97% de las mujeres de primera clase sobrevivió. En tercera, solo la mitad. El 32% de los hombres de primera clase logró salvarse. En tercera, apenas un 13%. No era cuestión de suerte, era cuestión de acceso. Algunos tenían escaleras doradas para llegar a los botes salvavidas. Otros ni siquiera sabían dónde estaban. Muchos pasajeros de tercera murieron sin siquiera ver el cielo abierto, encerrados, esperando instrucciones que nunca llegaron. Porque el Titanic no solo transportaba gente, también cargaba el peso de un mundo dividido. Y cuando se hundió, también se hundió la ilusión de que éramos todos iguales ante el peligro. Sobrevivir no siempre fue un alivio. Para muchos, fue solo el inicio de otra batalla, la de vivir con lo que vieron y con lo que perdieron. Algunos callaron para siempre, otros decidieron contar su historia, y en esas voces aún vive la memoria del Titanic. Hoy conocerás los que vivieron para contar la historia. Una de esas voces fue la de Violet Jessop, una mujer que desafió a la muerte no una, ni dos, sino 3 veces. Su historia es solo el comienzo. Era camarera en la White Star Line. Sobrevivió al choque del Olympic, luego al hundimiento del Titanic. Y por si eso no fuera suficiente, también escapó con vida del Britannic cuando estalló por una mina en la Primera Guerra Mundial. 3 tragedias, 3 veces en el mar, 3 veces volvió a tierra. Muchos la llamaron mujer maldita, otros la insumergible. Pero Violet nunca dejó de trabajar en barcos. Murió en 1971, a los 83 años, después de 42 años surcando océanos y venciendo al destino una y otra vez. Richard Williams, el tenista que se negó a rendirse. Richard tenía 21 años. Viajaba con su padre. Cuando el Titanic chocó, rompió una puerta para liberar a otro pasajero. Fue regañado por destruir propiedad de la empresa. Sobrevivió 6 horas en el agua helada. Su padre no tuvo tanta suerte. Sus piernas quedaron tan congeladas que los médicos quisieron amputarlas, pero él se negó. 2 años después, ganaba su primer US Open, porque hay heridas que duelen, pero también despiertan la gloria. Dorothy Gibson, la actriz que filmó su tragedia cuando llegó a tierra, no pasó ni un mes. Y Dorothy ya estaba rodando una película, no una cualquiera, una sobre el Titanic, y no interpretando a otro personaje, se interpretó a sí misma. Sobrevivió al hundimiento, sí, pero también lo revivió frente a las cámaras, escena por escena. Fue una de las primeras películas con segmentos a color de la historia, y también una de las primeras veces que el cine tocó una herida tan abierta. Alice Cleaver, el silencio que mató. Era niñera. Tenía un solo trabajo: cuidar a Trevor, un bebé de 1 año.
Cuando el Titanic empezó a hundirse, tomó al niño, subió a un bote y se fue. No avisó a los padres, no dejó nota, no gritó su nombre, nada. La madre, desesperada, se negó a abandonar el barco. Murió con su hija. Alice sobrevivió, pero nunca explicó por qué lo hizo. Murió en 1984, llevándose su silencio a la tumba y dejando una familia rota para siempre. Charles Joughin, el chef que flotó con whisky. El barco se partía, el caos reinaba y Charles se fue a tomar unos tragos. ¿Locura? Tal vez, pero esa embriaguez le salvó la vida. Flotó en el agua helada durante horas, con un nivel de alcohol tan alto que su cuerpo no entró en shock. Antes de caer al mar, arrojó sillas para que otros pudieran sostenerse. Fue el último en abandonar el Titanic y uno de los primeros en reírse del destino. Jack Thayer, el joven que vio lo imposible, dijo que el Titanic se partió en dos. Lo dijo una y otra vez. Nadie le creyó. Tenía 17 años, era joven, estaba en shock, decían. Pero 73 años después, cuando encontraron los restos en el fondo del mar, confirmaron que tenía razón. Jack se salvó, pero perdió a su padre. La tristeza lo persiguió hasta el final. Se quitó la vida en 1945, después de perder a su hijo en la Segunda Guerra Mundial. Madeleine Astor, la viuda más joven del Titanic, estaba embarazada y casada con uno de los hombres más ricos del mundo. Tenía 18 años, su esposo 47. Cuando subió al bote, él se quedó. Murió horas después. Madeleine lo perdió todo, menos la vida. Rechazó la herencia. Se casó 2 veces más, pero jamás volvió a hablar del Titanic, como si su historia hubiera quedado congelada allá en el Atlántico. Los hermanos Navratil. Los huérfanos del Titanic. Michelle tenía 4 años. Edmond, apenas 2. Nadie sabía quiénes eran. Nadie hablaba su idioma. Viajaban con su padre, que los había sacado de Francia, engañando a su madre durante el divorcio. Cuando el Titanic se hundió, él murió, y los niños quedaron solos en un bote. Las mujeres a bordo los protegieron hasta llegar a Nueva York. Por semanas, fueron conocidos como los huérfanos del Titanic, hasta que una fotografía publicada en los diarios permitió que su madre los encontrara. A veces, la tragedia es también un camino de regreso. Frederick Fritz Fleet, el vigía que vio el iceberg, fue él quien gritó la alarma. Iceberg al frente, pero no tenía binoculares. Se los habían olvidado en el puerto. Se culpó a sí mismo, siempre. Sobrevivió en el bote 6, pero cargó el peso del naufragio hasta su vejez. Su esposa murió, su hogar fue embargado y en 1965 se quitó la vida. Algunos mueren una sola vez, otros lentamente, durante décadas. J. Bruce Ismay, el rostro de la vergüenza. Fue el presidente de la compañía del Titanic, el hombre que quiso construir el barco más grande del mundo. Cuando escuchó que el Titanic no resistiría, subió a un bote y se salvó. Muchos aún lo consideran un símbolo de cobardía. En tierra, fue recibido con hostilidad. Aislado en la enfermería del Carpathia, no podía mirar a los ojos a los otros sobrevivientes. Renunció, se recluyó y murió en 1937. Nunca volvió a hablar del Titanic, porque hay pecados que ni el tiempo perdona. Molly Brown, la insumergible. No era una dama cualquiera, era una mujer hecha a sí misma, rica, pero no aristócrata. Cuando el marinero a cargo de su bote se negó a rescatar a los náufragos, Molly tomó el mando, luchó, gritó, organizó, fundó el Comité de Supervivientes y dedicó su vida a los derechos de las mujeres y los inmigrantes. Su historia inspiró una leyenda, la insumergible Molly Brown, porque el mar no pudo con ella, y el mundo tampoco. Masabumi Hosono, el japonés que fue odiado por vivir
subió al Titanic como funcionario de gobierno. Logró un lugar en un bote salvavidas mientras la tripulación estaba distraída. Y aunque eso le salvó la vida, en Japón se lo condenó por deshonra. Lo llamaron cobarde. Lo despidieron. Su crimen, no haberse hundido con los demás. Nunca volvió a levantar la cabeza en público. Vivió en silencio. A veces, sobrevivir no es sinónimo de vivir. Milvina Dean, la más joven y la última, tenía solo 9 semanas de nacida. Fue la pasajera más joven del Titanic y la última en morir. En 2009, a los 97 años, dejó este mundo. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. En sus últimos años, su casa de retiro fue pagada por 3 personas que llevaron el Titanic de vuelta al cine: James Cameron, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Porque hasta el final, ella fue la voz viva de un pasado que nunca se hundió del todo. Cosmo Duff Gordon, el noble que sobornó la muerte, aristócrata británico, medallista olímpico. Pero nadie recuerda eso. Lo recuerdan por haber subido a un bote con su esposa, cuando había espacio para más. Por haber dado dinero a la tripulación como agradecimiento, y aunque juró que no fue un soborno, la mancha nunca se borró. Lucille Duff Gordon, la condesa que remó toda la noche mientras su marido se hundía en la vergüenza, ella remaba. Lucille, la famosa diseñadora de moda, animó a los pasajeros en el bote, consoló a los que lloraban y ayudó a mantener la calma hasta el rescate. Nunca pidió reconocimiento, pero el marinero que salvó su vida le dio un regalo: la placa del bote. Porque no todos los nobles vienen de la sangre. Algunos nacen en el alma. Charles Lightoller, el último oficial en pie, el segundo oficial del Titanic, dirigió los botes, mantuvo el orden, gritó hasta el final: «Mujeres y niños primero», cuando ya no quedaba nada. Saltó al agua, se aferró a un bote plegable y sobrevivió. Luego luchó en la Primera Guerra Mundial y escribió un libro. Nunca dejó de servir, porque hay hombres que no abandonan el barco, incluso cuando ya no existe. Helen Churchill Candy, la escritora que no se rindió, feminista, decoradora, escritora, una mujer adelantada a su tiempo. Cuando abordó el bote, se rompió un tobillo, pero no soltó la pluma. Fue enfermera voluntaria en la guerra, siguió publicando libros y vivió hasta los 90, porque el coraje, a veces, se viste con palabras. Archibald Gracie, IV, el cronista del infierno, coronel, sobreviviente. Escribió uno de los primeros libros sobre el Titanic. Detalló cada instante, cada nombre, cada decisión. Ayudó a lanzar botes, dio su navaja para cortar cuerdas y se aferró a uno de los botes plegables en el último segundo. Murió meses después, como si el barco lo hubiera jalado tarde, pero dejó una verdad escrita, y los que escriben la historia nunca se hunden del todo. Eva Hart, la niña que enfrentó sus pesadillas, tenía 7 años. Vio morir a su padre, subió con su madre y su hermano a un bote, pero durante años no pudo dormir. A los 23, se encerró durante 4 días en un camarote, sola, para volver a vivirlo, para vencerlo. Y lo logró, porque hay heridas que no se curan olvidando, se curan enfrentándolas. Algunos sobrevivieron con gloria, otros con culpa. Algunos fueron recordados, otros olvidados. Pero todos enfrentaron la misma noche. Una noche sin estrellas, sin tierra, donde la única certeza era el frío. El Titanic se hundió una vez, pero en cada uno de ellos se hundió todos los días. El Titanic se hundió en 2 horas y 40 minutos, pero el dolor duró toda una vida. Algunos lo enfrentaron con coraje, otros con silencio. Algunos fueron llamados héroes, otros traidores. Pero la verdad es que nadie estaba preparado para esa noche, ni la ingeniería más avanzada, ni la fortuna más grande.
Aquel 15 de abril de 1912, el mundo despertó y entendió que ningún barco es realmente insumergible, ni siquiera el orgullo humano. Los sobrevivientes del Titanic vivieron con una herida invisible. Algunos la transformaron en fuerza, otros en culpa, pero todos llevaron ese recuerdo, hasta el último suspiro. Hoy, más de un siglo después, sus nombres siguen flotando entre las olas, porque mientras los recordemos, ellos seguirán respirando, y su historia seguirá advirtiéndonos. La soberbia se hunde, la empatía flota, y como dijo uno de ellos, sobrevivir al Titanic fue el comienzo de otra clase de tormenta. ¿Cuál de estas historias te conmovió más? Cuéntanoslo en los comentarios. Dale like al video, activa la campanita, suscríbete y comparte este video, porque conocer el pasado es nuestra única garantía para no repetirlo.